correos electrónicos donde algunas personas solicitaron su revisión de examen. Entonces, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Vamos entrando. Así que vamos a hablar, como les dije, en relación al punto 8, si no estoy mal, que se refiere a la forma notarial de los contratos reales y de garantía. Para esto, pues debemos de hablar sobre la compraventa con garantía hipotecaria. Por favor, todos con su código, con su decreto ley 106, Código Civil Guatemalteco. Nos ubicamos en el artículo 822, que se refiere, que nos da al artículo 822. Previo, pues debemos de tomar en cuenta el concepto de contrato de compraventa, que es una compraventa a plazos con garantía hipotecaria. Valga la redundancia, esta compraventa con garantía hipotecaria es uno de los contratos más seguros que existe a la hora que una persona o una entidad pues pueda trasladar un bien inmueble, toda vez que la garantía es el propio bien inmueble, es un derecho real de garantía. Son de los contratos, digámoslo así, perfectos que uno autoriza en sede notarial. Entonces, por la compraventa con garantía hipotecaria, podemos entender que es el contrato de compraventa de bien inmueble en el que el pago total del precio se dará a plazos en garantía, de lo cual se constituye, escuchen bien, expresamente una hipoteca, la cual también se debe aceptar de esa forma sobre el mismo bien inmueble a favor del vendedor, el cual lo acepta. Dentro de las modalidades de la compraventa existe la posibilidad de pagar el precio de la cosa vendida a plazos. Esto evidentemente significa un riesgo para el vendedor. En materia de transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, el riesgo se reduce a través de la constitución de un derecho real de garantía. O sea, que está garantizando el cumplimiento de la obligación. Para el caso de bienes inmuebles, esta garantía se denomina hipoteca. Es así que nos vamos al artículo 822 y el cual nos dan título 5, Derechos Reales de Garantía, capítulo 1 de la hipoteca. Concepto: la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Esto lo integramos con el artículo 841. El artículo 841, el cual establece aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. O sea, tanto el que constituye la hipoteca como el que la acepta tiene que asignarse en un instrumento de compraventa con garantía hipotecaria que se constituye expresamente y que se acepta de forma expresa. Este artículo 841 lo integramos con el artículo 842, hipoteca y otras garantías. Si se constituyeren hipotecas y otras garantías, deberá de determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda e hipoteca, esta puede garantizar el saldo insoluto que deja la prenda. Pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor ni aún por pacto expreso. Bueno,
Entre las obligaciones previas, cuando uno va a compulsar un instrumento público de compraventa, todos pues ya vimos la compraventa, sabemos cómo se materializa una compraventa, sabemos si es la primera vez que se está enajenando el bien inmueble, entonces sabemos que para IVA, si sabemos que es segunda venta que se hace, paga 3% de timbre, 3% de timbre fiscal. Una compraventa se perfecciona, yo pago con dinero el bien inmueble y el bien inmueble, del bien inmueble yo lo recibo, se hace una escritura de un instrumento público de compraventa y se debe inscribir en el Registro General de la Propiedad, pero yo pagar los impuestos correspondientes. Entonces, entre las obligaciones previas y las obligaciones posteriores, no es mucho lo que se va a cambiar. Como por ejemplo, entre las obligaciones previas tenemos la capacidad legal de los requirentes, de los comparecientes, de los interesados. Tenemos la identificación de las personas que van a otorgar el instrumento público de compraventa con garantía hipotecaria, lo cual los tenemos que identificar a través de los documentos personales de identificación, en el caso de guatemaltecos, pasaportes si fueren extranjeros y a través de 2 testigos de conocimiento del notario, si fuera el caso, la acreditación del derecho de propiedad de la persona que está enajenando, recibo copia del impuesto único sobre inmueble correspondiente al último trimestre, si se tratara de compraventa de fracción de bien inmueble urbano, porque pueda que sea una notificadora, y que le van a vender a Pedro un terreno. Entonces, pero como Pedro no tiene todo el dinero, entonces en garantía queda el mismo inmueble. Entonces, si se tratara de compraventa de fracción de bien inmueble urbano, digámoslo así, urbano, se tiene que presentar la autorización municipal de desmembración y además tener a la vista el plano de registro de desmembración. Esto con fundamento en el artículo 1131, numeral 1 del Código Civil. Si se tratara de compraventa de un vehículo con pacto de reserva de dominio, una vez el precio se pague totalmente, el vendedor dará aviso con firma legalizada dentro de los 8 días, creo que el plazo es diferente, al registro de garantías mobiliarias. Ahí se inscribe ahora cuando es vehículo. Y lo que a veces digo yo, que a veces nos cuesta un poquito, es pactar los honorarios. Entre las obligaciones posteriores está, si es una compraventa con garantía hipotecaria, razonar el título con el que se acreditó el derecho de propiedad, extender el primer testimonio para el interesado y para la inscripción, el cual se debe llevar al Registro General de la Propiedad, y el testimonio especial dentro de los 25 días que establece el decreto 314. Asimismo, pues lo que había dicho en su momento, el cobro de los honorarios y remitir en su momento, cuando es una compraventa con garantía hipotecaria, los avisos a Catastro Municipal y a DICABI, que es la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. También hay otras obligaciones, como lo estaba comentando hace un momento, cuando es una primera venta, es una desmembración, las obligaciones previas y las posteriores al otorgamiento de un contrato de compraventa a plazos con garantía hipotecaria, pues como lo veníamos hablando hace un momentito, pues no son tan diferentes a la compraventa directa. La diferencia que sí debe tomarse en cuenta es que debe de haber especificación en el plazo, cuando es una compraventa con garantía hipotecaria, en el plazo, es decir, del tiempo de vigencia del contrato, así como de las amortizaciones y forma en que se va a cumplir la obligación, el plazo, la mora, el interés, la penalización. Pues ahí es donde ya prácticamente surge la creatividad del notario en sede notarial
y entonces verifica si la persona pues se paga, si se atrasa 2, 3 o 5 cuotas, entonces la parte que está enajenando pues dará derecho a dar aviso o para rescindir el contrato, o se acudirá a la vía, o que el título sería de título ejecutivo. Entonces ya ahí es donde entra la creatividad del notario. En este tipo de contratos el testimonio debe ser inscrito en el registro general de la propiedad, como lo dijimos hace un momento. Para efectuar la primera inscripción de dominio de bienes inmuebles, dijimos que debíamos de tomar en cuenta lo que se refiere al artículo 1131 no, del Código Civil. En el título que se presente al registro de la propiedad se debe de hacer constar expresamente los datos que corresponden a la finca nueva, indicando si es rústica, si es urbana, la ubicación, indicando el municipio y departamento en que se encuentre la finca, el área, los rumbos, los azimut o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional de Medidas Lineales y colindancias, nombre y dirección de la finca nueva, si lo tuviera, por favor. Para efectuar la primera inscripción de dominio de una finca nueva, deberá presentarse el correspondiente plano que, pues, que debe ser debe ser elaborado y firmado, ya dijimos, por un ingeniero civil o por un arquitecto que esté debidamente colegiado, ¿verdad? No obstante, la excepción, si se trata vamos a ver, de 3 o más desmembraciones de la misma finca o de parcelamientos urbanos, recuerdo yo, el Registro General de la Propiedad exige como requisito para la inscripción de cada una de las fincas nuevas que los planos sean firmados por profesional colegiado, sí, así es, en aquellos casos en que la finca se encuentre inscrita en zona declarada en proceso de catastral o ya catastrada. Debemos de tomar en cuenta el artículo 40 de la ley de registro de información catastral, integrarlo con el artículo 64, literal B, literal C, y el artículo 67 del reglamento de la ley de registro de información catastral. Bueno, eso es con relación a la compraventa con garantía hipotecaria. Recordemos que este tipo de compraventa, como se los dije hace un momento, es uno de los documentos pues, que más se recomiendan en sede notarial. ¿Por qué? Porque está garantizado el pago y si pues, la persona por X o Y razón solo puede, damos en cuenta que la compraventa es por 10 años y si la persona por X o Y razón solo pudo pagar 5 años y no puede pagar eso, entonces ya se inicia un juicio ejecutivo. Pues prácticamente ustedes ya acusaron de hecho procesal civil y mercantil, entonces saben del tipo de juicio que se iniciaría y luego pues el lanzamiento lamentablemente en contra de la persona, pues no cumplir la obligación en su momento como se establece en el instrumento público de compraventa con garantía hipotecaria. Bueno, vamos a hablar un poquito con relación a lo que es también el mutuo. La definición, una de las definiciones, pues prácticamente por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra o a otro dinero o otras cosas fungibles con el cargo que se le devuelva en la misma cantidad, de la misma especie y calidad. Para eso, por favor, vayámonos al artículo 1942. Y encontramos en el título 3 lo que se refiere al mutuo. Artículo 1942. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Entre los elementos personales, pues tenemos el mutuante o el acreedor, que es la persona que da el dinero, quien presta el dinero. Tenemos el mutuario o deudor
que es la persona quien adquiere o recibe el dinerito. Entre los elementos reales tenemos el dinerito o cosa consumible, que puede ser algunos bienes fungibles. Ya dijimos que el fundamento está en el artículo 1942. Entre los elementos formales debemos de tomar en cuenta lo que establece el artículo 1575. Por favor, vayámonos al artículo 1575. El cual establece artículo 1575, el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito, o sea que es un instrumento público solemne. Si el contrato fuera mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Entonces, entre las clases de mutuo que nosotros debemos de tomar en cuenta, debemos de estudiar y que en la práctica es común que se da, está el mutuo bancario, que es lógico que es ante una institución bancaria, está el mutuo entre particulares, entre Pedro y Carlos, dos personas individuales, a la vez también puede ser un mutuo simple, se denomina simple, pues el contrato se tiene en garantía, pero no se tiene en garantía, pues lo que va a percibir la persona con su salario, pero no hay un fiador. Mutuo con garantía fiduciaria se denomina así, ya que acá sí hay un fiador, o sea que si el principal obligado no cumple con la obligación, entonces vamos tras el fiador. Y entre estas ustedes ya estudiaron también lo que es cuando la obligación es solidaria, es simple, pues también aquí se pone en práctica ese tipo de concepto. El mutuo con garantía prendaria se denomina así, ya que existe como garantía un bien. Tal vez algunos de ustedes ya lo ha experimentado, pues prácticamente yo necesito dinero porque no tengo trabajo, necesito pagar la universidad, necesito pagar el apartamento donde vivo, necesito comprar unos libros, pero tengo mi vehículo a mi nombre. Yo sé que en un mes me van a dar un dinerito que me dé, entonces yo voy y miro si alguien pues me puede dar un mutuo con garantía prendaria, y la prenda es el vehículo que está a mi nombre. Entonces así se podría ir. Está el mutuo con garantía hipotecaria, o sea, a mí me van a prestar un dinerito y en garantía yo voy a dejar una finca, o sea, un terreno, una casa, un apartamento. Se denomina así ya que existe como garantía un bien inmueble, un bien inmueble, ¿verdad? Solo permítame un segundito. Recording in progress. Ahora sí, ya tenemos más personas, ¿verdad? Hay 160, por lo menos ya hay más. Bueno, estábamos hablando del mutuo con garantía hipotecaria, que se denomina así, ya que existe como garantía lo que es un bien inmuebles. Datos sobresalientes sobre el mutuo es que si excede 300 quetzales, ya lo vimos en el artículo 1575, que debe ser un contrato solemne, que debe ir un instrumento público. También establecimos que en el Código Civil hay dos instituciones que debe uno de conocer, debe tener pues conocimiento con relación a estas instituciones, con relación al tema de la usura, que prácticamente nos habla que es el interés legal y la tasa de interés que vamos a trabajar según el artículo 1946 del Código Civil, salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al acreedor y a falta de convenio se presumirá que las partes aceptaron el interés legal.
Esto sucede mucho en los juicios ejecutivos, cuando a veces la persona viene y tiene mucha necesidad y se obliga ante un instrumento público. Creo que fue en esta clase, no sé si como en la tercera clase, cuando alguien me preguntaba, mire, pero el interés pues prácticamente es demasiado, es más alto, es un subsidio, pues es demasiado alto, pues aquí hay parte de lo que nosotros conocemos como la usura, y en un juicio ejecutivo, pues cuando nos están ejecutando, nosotros podemos pedir que en base al artículo 1946, 1947, que habla respecto del interés legal, podemos pedir que se pida al Banco de Guatemala a cuánto era el interés en su momento, que se suscribió el mutuo con garantía hipotecaria o la compraventa con garantía hipotecaria, porque nosotros consideramos que es demasiado el interés que se nos está cobrando. En defecto, existen unas publicaciones o en caso de duda o discrepancia, se solicita también, si no estoy mal, es la Superintendencia de Bancos de Guatemala, la cual tendrá el carácter pues, definitivo para establecer el parámetro del interés. Entonces debemos de tomar en cuenta, como se los dije un momentito, la figura también de la usura. Entre las obligaciones previas está que debe ser un negocio lícito, la capacidad legal de los requirentes, el consentimiento que no adolezca de vicio, la identificación de los comparecientes, la acreditación del derecho de propiedad, sea del mueble o del inmueble, si se tratara de mutuo con garantía fiduciaria, también debe de identificarse al fiador. Siempre que vayamos a hacer un mutuo y exista fiador, traten la manera ustedes en su sede notarial de investigar un poquito o hablar con su cliente un par de días antes o unas horas antes y le dice, mira, pero tú vas a dar un dinerito, él te va a dejar él pues va a ser un mutuo con garantía fiduciaria, va a haber un fiador, pero si el obligado no tiene en qué caerse muerto y el fiador igual, entonces prácticamente hay más riesgo que tu dinero lo vayas a perder. Por eso es importante ver que por lo menos si no es el principal obligado o el fiador, que tengan cómo garantizar la deuda. Y para esto, pues qué mejor que tengan como mínimo un inmueble, aunque no sea un mutuo con garantía hipotecaria, pero por lo menos que tenga un inmueble o que tenga por lo menos un trabajo estable donde esté en planilla, que se le paguen o que esté contratado, que 022, 011, para poderle embargar en su momento la obligación. Entre las obligaciones posteriores tenemos que se debe razonar el título con el cual se acredita el derecho de propiedad del bien grabado. Tenemos que remitir el testimonio al director del Archivo General de Protocolo. Tenemos que extender el testimonio o lo que se conoce como el primer testimonio a la parte interesada, presentar el testimonio con su duplicado, si es un mutuo con garantía hipotecaria, al Registro General de la Propiedad y el cobro de honorarios. Por ser de valor indeterminado, pues prácticamente aquí paga lo que es timbre notarial. Entonces, ustedes ya saben lo que se refiere al impuesto del timbre notarial. Para esto, pues también debemos de ver el artículo 8, integrémoslo con el artículo 8 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Entre la forma notarial, aquí ya pasamos al punto 9 del programa, que es la forma notarial de extinguir o de extinción de las obligaciones. Pues está la carta de pago, está la rescisión y está el finiquito. Bueno, hagamos en cuenta que fue una compraventa con garantía hipotecaria a 10 años, se cumplió el plazo y se cumplió la obligación, pero siempre va a estar el gravamen inscrito en el Registro General de la Propiedad. Dos formas para cancelar ese gravamen. Uno,
pues a través de lo que se conoce como la carta de pago. Comúnmente, el pago es la forma normal de cumplir con las obligaciones. Pago libera al deudor y extingue la obligación. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, constituye una forma típica de extinguir las obligaciones. Su regulación legal está en el artículo 1380, si lo podemos ver, por favor. Artículo 1380, capítulo 6, cumplimiento de las obligaciones, párrafo primero, pago. 1380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. Tomemos en cuenta que el pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. El pago debe hacerse de modo que se hubiese pactado y no podrá efectuarse parcialmente, salvo por convenio expreso en el instrumento donde ambos interesados se obligaron. El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago. Es el documento, entonces la carta de pago es el documento que el acreedor emite donde consta que el deudor ha cancelado en su totalidad la deuda y a la vez contiene la instrucción para el registro general de la propiedad para que cancele la inscripción hipotecaria, ese derecho real. Por regla general solamente la firma el acreedor. En este caso es quien en su momento vendió el instrumento. Entre los impuestos, en el testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial por tratarse de valor indeterminado, es de 10 quetzales según el artículo 3, numeral 2 del decreto 82-96. El testimonio para el cliente, pues prácticamente aquí debemos de tomar lo que es como base el artículo 11, numeral 14, el decreto 37-92 del Congreso de la República. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, como se los mencioné, creo que fue como en la tercera clase, que hablé un poquito, creo yo, de la carta de pago. Debemos de tomar en cuenta que cuando la carta de pago se suscribe en sede notarial, viene las personas que en su momento estuvieron aquí hace 5 o 10 años, suscribieron la obligación, ya se venció el plazo y se cumplió la obligación. Entonces viene y dice, mira, señor notario, fíjate que yo ya cumplí la obligación, pues ahora lo que necesito es que se cancele la inscripción hipotecaria. Entonces uno hace y uno compulsa y autoriza el instrumento que conocemos como carta de pago en sede notarial y cobramos honorarios, pues prácticamente la compulsamos, pagamos 160 de base en el registro general de la propiedad y de gastos son como 250 quetzales, de ahí pues ya cobramos de 500 quetzales en adelante de honorarios, pero la excepción es cuando vamos a una institución bancaria, porque a veces en las instituciones bancarias a uno le califican la minuta y hay veces que uno pues debe pagar ahí en concepto de hace un pago administrativo y entonces los honorarios pueden incrementarse un poquito más porque a veces uno va 2 o 3 veces a la institución bancaria. Por eso debemos de tomar en cuenta y preguntar. No es lo mismo tramitar una carta de pago en el Banco de Crédito Hipotecario Nacional a tramitar una carta de pago, un ejemplo, en Banrural. Bueno, vamos a hablar. Esa es la carta de pago. Yo dije que eran dos para cancelar ese derecho real. Una es a través de la carta de pago cuando se cumple el plazo y la obligación en sede notarial, o la otra, las figuras que ustedes ya conocen.
la prescripción. Si en el 2023, en octubre de 2023, se cumplió la obligación y se cumplió el plazo, entonces de ahí en adelante, si es una compraventa con garantía hipotecaria, tendría que esperar yo 10 años si yo no encuentro el vendedor o por X o Y razón no me firmó la carta de pago para cancelar la inscripción hipotecaria a través de la prescripción. Y si es un mutuo, tienen que pasar 5 años. Bueno, hablemos un poquito sobre la rescisión. Así como los contratos voluntariamente se otorgan, así también voluntariamente se pueden dejar sin efecto. Un ejemplo, compraventa con garantía hipotecaria. El día lunes 2 de octubre del año 2023 compareció Carlos y Pedro y suscribieron una obligación, un contrato de compraventa con garantía hipotecaria por 5 millones de quetzales y establecieron plazo, tiempo, interés, mora, penalización. Pero resulta que regresan el día 3 de octubre, un día después o una semana después, y dicen, mira, señor notario, pues realmente nosotros hemos considerado y llegamos a la conclusión que ya no vamos a hacer el negocio. Yo esperaba que me dieran una plata de determinado banco, que me dieran una plata o que me dieran unos centavitos, un tercero, pero por X o Y razón, pues ya no me la dieron y no puedo arriesgarme con la obligación que tengo. Entonces venimos de mutuo acuerdo con usted, señor notario, a rescindir el contrato. Así es como opera esto. A esta se le denomina rescisión voluntaria. Manuel Osorio dice que es la acción y efecto de rescindir, de dejar sin efecto un acto jurídico de manera especial en materia de obligaciones y contratos. El Código Civil guatemalteco, decreto ley 106, lo regula a partir del artículo 1579 al establecer que los contratos 1579 establece en el capítulo 4, rescisión de los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este código. Entonces, verificada la rescisión, vuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deben de restituirse recíprocamente lo que en su momento hubiesen recibido. En la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios, frutos ni intereses, salvo que lo hubieran convenido expresamente. La acción para pedir la rescisión dura un año. O sea, nosotros solo tenemos un año para rescindir un instrumento público. La rescisión a que nos referimos es una rescisión voluntaria, como se lo dije anteriormente, que nace de la aplicación práctica que comúnmente se da en el ámbito notarial. En la práctica, por criterio registral, solo pueden rescindirse los contratos si se otorga la rescisión antes de un año. Para eso debemos de tomar en cuenta el artículo 1585 y establece la acción para pedir la rescisión dura un año contando desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entre las obligaciones previas al otorgamiento de la rescisión, debemos de considerar las siguientes: los documentos personales de los comparecientes, el documento con que se acredite la representación que se está ejerciendo si fuera el caso, el título donde consta la obligación. Entre las obligaciones posteriores tenemos la de razonar los títulos o documentos que tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada, el testimonio especial que debemos enviar por el plazo que ustedes ya saben a la directora del Archivo General de Protocolos, el primer testimonio o testimonio como se le conoce,
con su duplicado al Registro General de la Propiedad. Si esa compraventa con garantía hipotecaria ya la habíamos inscrito, tenemos que enviar también lo que es la rescisión. Y si ya habíamos mandado los avisos, tenemos que mandar los avisos también a lo que es a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y a la municipalidad. Bueno, y por último, vamos a hablar de lo que es el finiquito, que es el documento que se expide después de una rendición de cuentas, en el cual el que lo entrega se da por satisfecho de la gestión encargada. Recuerden que nosotros ya vimos la figura también del mandato. Entonces, el mandatario teniendo una función específica, una encomienda específica, podemos solicitar el finiquito. El finiquito no debe constar necesariamente en instrumento público. Es necesario que después de rendir cuentas de una administración de bienes, del ejercicio de un mandato o una relación laboral. En la práctica es muy usual que a veces existen reclamaciones. Por eso es que usted, señor notario, debe de asesorar a su cliente, máximo cuando son mandatos, para que en su momento se pueda otorgar lo que es el finiquito. Entre las obligaciones previas al otorgamiento del finiquito, pues tenemos lo que es la identificación o los documentos personales de identificación de los comparecientes, los documentos que se acredite la representación que se ejercita, si fuera el caso, el título, si existiera, en que consta la obligación que se hace mención en el finiquito. Entre las obligaciones posteriores tenemos el testimonio, archivo general de protocolos, el testimonio, el primer testimonio, con su duplicado, si fuese el caso, ¿verdad? El cual pues se le tiene que entregar a las personas interesadas. Pues en relación de impuestos, en el testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial. Para ese fundamento es el artículo 3, numeral 2, literal B, del decreto 82-96 del Congreso de la República. Y estas son pues prácticamente de las figuras que establece el punto número 8 y el punto número 9 del programa. Creo que vamos a terminar el día de hoy hasta acá. En la próxima clase vamos a ver un par de, vamos a ver el 10 y el 11 para ir terminando con relación a lo que es el programa establecido. Veo pues prácticamente que ahora ya tenemos más personas, así que con el respeto de los caballeros, vamos a darle la palabra de primero a las damas. Por favor, Cindy y Paola Rosales. Licenciado, buenas noches. Disculpe, solo con una molestia. Yo estaba viendo las notas y se recuerda que yo fui una de las personas que le dijo de que no Permítame un había podido segundito. subir. Gracias. Permítame un segundito. Con relación a la clase, preguntas, sugerencias, observaciones, recomendaciones. Y si no la hay, pues entonces ya entramos con Cindy a hablar del examen, de la nota o de protocolo. Ahorita hablemos, levantemos la manita con relación a la clase y si no, pues ya hablamos del otro tema. Por favor, me va a permitir un poquitito, Cindy. Sí, Mimi. Buenas noches, licenciado. Respecto a los impuestos, el primero de la compraventa con garantía hipotecaria, son los mismos impuestos de la compraventa sin ninguna garantía, ¿verdad? Sí, porque es una compra, sí, porque usted tiene que pagar un impuesto específicamente, ¿verdad? Si es primera venta o si es segunda venta. Y en el caso de aparte es, pues estamos hablando de una compra-venta. Aparte es un mutuo con garantía hipotecaria, que ahí sí no, porque ahí lo que están haciendo es prestarle a usted dinerito y usted en garantía va a dejar su casa, como coloquialmente nos dice el cliente, ¿verdad? Que usted sabe que es una finca, es un bien inmueble. Y en el mutuo sí está exento. Sí, el mutuo sí está exento, mire.
Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Perfecto. Velvet Fabiola Mendoza Delgado. Buenas noches, licenciado y compañeros. Perdone, mi pregunta es respecto al examen de la otra semana. Entonces, permítanme un Vamos. poquito. Ahorita estamos con relación a la clase y después hablamos del examen. Solo permítanme un segundito, al igual que Cindy, ajá. Josué Manuel, ¿es con relación a la clase? Sí, licenciado, con relación a la clase. Sí, por favor, lo escucho. Primero, con respecto a lo que es el testimonio especial y el impuesto que está exento, yo noté, bueno, con una licenciada que realizaba contratos de mutuo con garantía hipotecaria a unas cooperativas, que ella al momento de extender el testimonio especial lo hacía con base a lo que se prestaba. O sea, si por ejemplo el contrato de mutuo era por 100,000 quetzales, lo hacía el 2 por millar a esos 100,000 quetzales y colocaba los timbres notariales. Ah, sí, porque se pagó el testimonio especial, ahí sí. Porque recuerde que el techo son 300 quetzales, es el máximo. Nosotros, pues, con el testimonio especial sí tenemos que cumplir la obligación. Por eso di el fundamento del artículo 3 del decreto 86-92. Ajá, eso sí, el testimonio especial. Aparte es como preguntaba la dama, como preguntaba Mili. Mire, y en un mutuo con garantía hipotecaria, ¿qué impuesto pago? No, ahí no paga ni timbre fiscal ni paga IVA. ¿Verdad? Porque sí, solo por razón de registro, ¿verdad? Que serían 50 centavos. Exactamente. Y otra pregunta, Lick, yo he notado en algunos pueblos, Lick, que las cooperativas incluso a veces trabajan con mutuos con garantía hipotecaria de bienes sin registro. Sí, son derechos de posesión. Y Lick, mi pregunta es con respecto a qué tan seguro es eso y cómo se extingue esa obligación, o porque como no está en ningún registro. Pero fíjese usted que como qué interesante eso, porque hay municipalidades que son muy ordenadas y llevan el registro. Si bien es cierto, el bien inmueble no tiene inscripción registral, pero llevan el registro en el tiempo de quién ha sido el terreno y ha pasado. Y esa forma de trasladar el derecho, a veces lo hacen en instrumento público, a veces lo hacen en instrumento privado, a veces lo hacen en acta notarial. Y cuando el notario dice, no, para cuidar el documento, no vaya a ser que se me vaya a perder, lo termina protocolizando. Pero el notario viene y le da un aviso a la municipalidad. Hay municipalidades que son muy disciplinadas, muy ordenadas y llevan ese registro. Entonces viene alguna cooperativa, como ya conoce al vecino, pues entonces le da un mutuo. No es con garantía hipotecaria porque no tiene inscripción registral, pero es un mutuo con garantía, ellos lo denominan mutuo con garantía hipotecaria. Entiendo. Yo lo he visto también, así lo he visto. Tiene razón, Lick, porque si no estoy mal ahorita que usted lo mencionó, he visto notarios que mandan como avisos a las municipalidades de que cierto bien está siendo objeto de un mutuo hipotecario, como le llaman, aunque no sea así, ¿verdad? Sí, pero es porque por lo mismo que le digo, fíjese que tal vez en Chimaltenango le podría decir de ese tipo de municipalidades, San Pedro y Epocapa, Comalapa, en su momento un poco San Martín Jilotepeque, hablando de Chimaltenango nada más, ¿verdad? Que llevan un orden, un registro. Fíjese, no sé cómo, hay mucho terreno en posesión en el área del Quiché también. Y lleva un orden, porque recuerde, peor por allá, ¿verdad? A solo le preguntan a uno qué quiere, súper o regular, si uno anda vendiendo, agarrando cosas que no es de uno. Sí. Gracias, Lick. Bueno, Stanley, por favor. Licenciado y compañero, buenas noches. Hablando del tema, sí es justo como usted dice, casi todos los departamentos del interior manejan una comunidad de llave hecha, que ellos ayudan a que se efectúe este tipo de transacción para después registrarlo en la municipalidad y sí paran pagando impuestos. La ventaja es que estos tipos de terrenos casi siempre están a un costo muy mínimo, entre 100 a 1000 quetzales, y casi la gran mayoría están exentos del impuesto. Sí. Pero aprovechando que se habla del tema,
me gustaría consultarle a usted referente a este tema. ¿Es posible que se pueda llevar la unificación de 2 terrenos que se cuentan con derechos de posesión en registro catastral o no se puede? Sí se puede, porque recuerde que porque yo creo que ahora el registro de información catastral ya casi terminó de cubrir todo el país. Por eso es que volvemos a lo que platicábamos con Josué y lo que usted pues también nos daba la razón, Stanley, que hay municipalidades que son ordenadas. Si yo pues tengo mi finca que tiene un ejemplo, 800 metros cuadrados o varas, y pues ahí hay hasta otro dilema, a usted no son las mismas varas del occidente que del oriente. Entonces, pero mi vecino que está a la par, lógico, ¿va? Que está a la par, mi vecino me va a vender su inmueble y yo lo que quiero nada más es hacer una finca, entonces tengo que acudir ante notario para darle las coordenadas y le doy el aviso a la municipalidad. Y como no estoy obligado, pero hay notarios que también, ahí es donde va también lo que es la responsabilidad, se da cuenta que el municipio es objeto de catastro, entonces también miran cómo se van alimentando de más información para informar al registro de información catastral. Pero lo que nos corresponde a nosotros como notario es faccionar el instrumento público y dar el aviso al Archivo General de Protocolo y el testimonio a la parte interesada, donde se hace constar que se tuvo a la vista la finca A y la finca B, y las cuales pues nosotros terminamos de unificar, porque son derechos de posesión. Nada más no tienen derechos inscritos y damos el aviso a la municipalidad. Gracias, Stanley. Sí. Gracias, licenciado. Le agradezco la aclaración. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Alguien más? Bueno, entonces regreso, doy la palabra a Cindy y después doy la palabra a Velvet. Sí, Cindy, por favor. Licenciado, disculpe la molestia. Es que fíjese que yo fui uno de los alumnos que le dijo de que le había mandado el examen por correo. Ajá. Pero ahorita revisando las notas estaba viendo yo de que aparece que no me presenté. Ah, va. Cindy Paola Rosales Moreno. Va. Sí, yo me recuerdo, dice. ¿Carmen? Gracias, licenciado. 2017. 2017. 02099. 02. 099. Va, sí, yo me recuerdo lo que usted me dijo, sí, y lo del examen. Yo se lo voy a ver porque solo para los que están conectados y le avisan, por favor, a sus compañeros. Me manda un correo electrónico. Hay unos que ya lo mandaron especificando de cuál es la duda que tienen en su examen. Y el día miércoles a las 14 horas, vamos a hacer la revisión de examen, por favor. Porque yo creo que mañana ustedes tienen examen, ¿verdad? Así es. Va, sí, licenciado. Va, y entonces yo le voy a ver su nota, Cindy, claro que sí. Voy con Velvet. Gracias, licenciado, muy amable. Después de Velvet, Alan Enríquez me pidió la palabra. Sí, Velvet, por favor. Buenas noches, licenciado, nuevamente. Perdone, solo una consulta. Yo envié el correo el día viernes. Ajá. El día que... Y aparte de ello, solo mi consulta es como el día viernes de la otra semana vamos a tener examen con su persona. Podemos utilizar las hojas de papel español. ¿Qué? Ah, está bien, gracias. Solo esa era mi consulta, disculpe. Ah, vaya. Mire, pues ya me había adelantado a apuntar ahí. Perdón. Después, ¿quién dije? Alan. Creo que él había levantado la mano. Sí, buenas tardes, licenciado. Ah, sí. Es que era también porque le había mandado correo de que me parecía nota muy baja, pero ahorita que dijo que va a ser el día miércoles la revisión, me voy a esperar entonces. Alan Enríquez, ¿va? Ajá. Pero mandaste tu correo, ¿verdad? Sí, mandé el correo. ¿Especificaste cuál es tu duda? Sí, porque tenía nota muy baja y mandé el examen en tiempo y todo y completo y mandé las tareas.
Va, perfecto, Ana. Lo que sucede es que también les pedí a ustedes un poquito de paciencia, ¿verdad? Aquí es en doble vía, porque son muchos ustedes y todos pues, somos seres humanos, ¿verdad? Y a veces nos podemos equivocar, pero para eso existe la enmienda también, ¿verdad? Y pedir disculpas también a cada uno de ustedes. Evelyn, Bueno, señora, licenciado. por favor. Gracias. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con lo mismo que el compañero estaba comentando, ¿verdad? ¿Qué mandó su correo? Sí, sí, mandé correo. Lo que Es pasa que que se sí me di quitó ahí, cuenta. ¿verdad? Yo creo que sí me di cuenta de dónde estuvo el error, porque fíjese que a la hora de la escaneada, yo no sé si era porque me faltaban 5 minutos, las hojas como que se mandaron así como que en una forma desordenada. Y yo me imagino que por eso saqué el punteo pero igual el examen, o sea, yo lo hice, pues ¿Cuánto lo hice sacó? todo, pero yo creo que ahí fue el error. Entonces, solo eso quería ver, pero como ya dijo que a las 2, entonces ahí lo consultamos, licenciado. Muchas gracias. ¿Cuántos? Ah, sí, sí, ahí lo vemos, disculpe. Vaya, César Lick, muchas Lorenzo. gracias. ¿Qué manda? No, solo con César Lorenzo. Ah, gracias, Lick. Perfecto. Muy buena tarde, licenciado. Un placer saludarlo. Igualmente. Fíjese, licenciado, yo también tengo el mismo problema, pero yo fui uno de las personas que nos asignaron ya de último. Entonces yo le había mandado todos mis trabajos por correo electrónico. Entonces no sé si se me tomaron en cuenta. Va, permítame. César Lorenzo. Yo. Con Cándido. Carnet. 2019 Permíteme. 2019 041 041 86. 86. Ah, va, ahí estamos. Yo no le mandé correo, Milik, no sé si podré hacerlo todavía. Chica, pero si ahí está en la plataforma que tenías 3 días. Sí, Milik, disculpe, no. Chispuda, pues, pásale, pues. Gracias, Milik, José disculpe. Alfredo Humberto Sánchez. Buenas noches, Lick. Solo como para aclarar a todos, ¿es necesario que todos expongamos de que le enviamos correo por el problema inconveniente o se entiende en general? ¿Cómo nuevamente la pregunta? ¿Será necesario que cada uno individualmente digamos que enviamos correo por la nota, por algún inconveniente con el examen que tengamos? ¿O se entiende en general que todos vamos a tener revisión de examen el miércoles a No, las 14? todos los que mandaron el correo. Ah, va, perfecto. Es que todos están diciendo es que yo tengo, para evitarle inconvenientes. No, hombre, también hay que ser responsable, ¿verdad? Porque uno se mide, señores. Si yo no respondí las preguntas, o yo no respondí el examen, o yo no mandé tareas, bueno, ante todo la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero gracias, José. Gracias, Lick. Gracias. Bueno, Yurman, Leticia. Buenas noches, licenciado. Fíjese Buenas que yo le noches. tenía una consulta, es que fíjese que me pasó un inconveniente. El ¿Qué día pasó? del examen, yo subí mi examen a la plataforma desde mi teléfono y al momento que usted puso las notas, en mi casilla aparecía no se presentó. Entonces verifiqué y desde mi teléfono no me dejó entrar y después utilicé mi computadora y cuando quise abrir el archivo, solo había un documento blanco que en la parte de la esquina, diga usted, estaba como que el archivo y como que hubo un problema técnico o algo así, por eso no le llegó a usted el examen, pero no sé si me podría brindar alguna solución porque sí envié realmente el examen, pero no sé qué problema hubo, que solo se envió el archivo blanco y no pedí extraordinario porque todavía yo verifiqué antes de enviarlo y vi que estaba todo bien. Y según yo estaba bien en el documento. Qué clavo a usted. Sí, incluso le escribí un correo y le tomé screenshot a todo lo que yo hice ese día con las fechas y todo. Yo creo que ya sé cuál es. Sí, ya sé, creo que ya sé cuál es, pero siempre déjeme su carnet. Bueno, gracias. Es 2019-05. Creo que es, o sea, 2019. 05-137. Quédese ahí usted, quiero ver algo. Sí. Bueno.
No, no fue el suyo el que vi, fue el de otra persona. Chica, usted qué clavo el suyo. Va, yo lo voy a revisar y... Sí le envié como 4 correos, licenciado, la verdad, desde el día que vi mi nota y después le envié como revisión de examen para que viera mi examen, mi correo, pero ahí le envié todas las fotos y todo para ver si me puede ayudar. Disculpe, licenciado. Bueno, yo lo voy a revisar, claro que sí, con el mismo derecho que tienen todos sus compañeros y con la misma objetividad. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, licenciado, se lo agradezco. Bueno, nadie. Entonces estamos para el día miércoles a las 14 horas para la revisión de los exámenes y nos miramos el día miércoles. El miércoles no tienen examen ustedes, ¿verdad? No, Lick, muchas gracias. Pase feliz noche. Lick, perdone. Del protocolo. Gregoria González Contreras. ¿Sí? Gemini. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, mi pregunta era para conocer el lugar y fecha de entrega del protocolo. Esa yo se lo subo a la plataforma. Ah, ok. Perfecto, para estar pendientes. Gracias, muy amable. Era sobre lo mismo, licenciado, la fecha. Perfecto. El miércoles te subo eso a la plataforma. Feliz noche. Sí, buenas noches, Lick.